Muchas bendiciones para cada uno de vosotros en esta preciosa mañana. Agradecemos al Creador, agradecemos a nuestro Padre por esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Pero también quiero manifestar gratitud a cada uno de ustedes que nos permiten entrar a su casa, a su auto, a su trabajo, o ahí donde llega esta señal, esta transmisión. Agradecemos el que usted nos reciba y que esta palabra que el Señor envía para nuestras vidas genere en vosotros una bendición, una fortaleza, pero también una instrucción para llevarlo a la práctica, porque el Señor coloca en una dimensión de dicha y bienestar a sus hijos que leen, guardan y hacen la palabra, la practican. Los integra o los coloca en una dimensión de vida, en una dimensión de alegría, de paz, pero también los coloca en una dimensión de verdad. Por eso agradecemos al Señor que nos muestre constantemente sus consejos, sus secretos, sus revelaciones, para que podamos caminar, avanzar en esta tierra de una manera armoniosa. Pero también agradezco a cada uno de nuestros hermanos que de una manera especial apoyan a este ministerio con sus donativos y ofrendas. Muchas gracias. Dios los continúe bendiciendo de manera muy especial. También queremos invitarlos a que usted comparta este mensaje con sus amistades, ahí en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Ayúdenos a compartir la palabra. Ayúdenos a compartir el mensaje para que más personas sean ministradas y bendecidas por el consejo de la palabra. Nuestro objetivo, nuestro deseo, es que la palabra de nuestro Dios sea una luz en nuestro camino. La palabra de nuestro Dios genere libertad en vuestros pensamientos, en vuestras emociones. Que la palabra de Dios traiga y llegue y ejerza ese potencial. El Señor lo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ese es nuestro objetivo, que usted reciba continuamente una fortaleza en vuestra alma. Pues hoy vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 6, versículo 33. Vamos a darle lectura a este texto tan conocido, tan expuesto en diferentes predicaciones, en diferentes enseñanzas. Vemos cómo el Señor nos ha hablado de diferentes formas a través de este texto. Debemos de tener muy claro que en su escritura, esa palabra sod, secreto, nos habla de los 70 ángulos, 70 formas de interpretar, 70 formas de ver. Dios habla de diferentes maneras, Dios revela, Dios enseña. Y quiero tomar este texto para compartir con ustedes algo que el Señor nos ha mostrado, y lo quiero compartir con cada uno de vosotros para que lo llevemos a la práctica. De eso se trata, de que la palabra se practique, de que la palabra
se lleve en acción y que podamos ver los resultados de la obediencia. Mateo 6:33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. El Señor da aquí una instrucción, da un consejo para que todo lo que preocupa al ser humano, si usted mira el contexto, el versículo 31, el Señor le dice a sus discípulos, y ahora lo dice a cada uno de nosotros, no os preocupéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Dice, porque los gentiles, cuando emplea esa palabra gentil, está hablando las personas que no están incorporadas a un pacto, no están afiliadas a esa conexión divina. Están desconectadas del Señor y entonces por sus propios esfuerzos, sus propias estrategias quieren lograr objetivos, quieren lograr el avance de su vida, trascender en esta tierra, pero esa persona entra a una ansiedad, así lo dice aquí, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea, van acompañados esos pensamientos de bienestar que quiere el ser humano, los acompaña la ansiedad, la opresión, la preocupación, la angustia. Y el Señor es muy claro en este texto. Dice, esa contaminación que generan estos acompañantes, lo que hacen es hundir, lo que hacen es enfermar, lo que hacen es desgastar al ser humano. Dice que estas cosas introducen a la persona a una terrible opresión. Pero dice, hay un Padre Celestial. Por eso hasta en la oración que el Señor enseñó y considerar Padre nuestro, nos habla de ese vínculo, de esa armonía que debe de haber entre nuestro Dios y nosotros, y considerarlo así como nuestro Padre. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Entonces viene el consejo y dice, pero buscad primero su reino. Hay que entender que pertenecemos a un reino inconmovible. Ese reino tiene un rey. Ese reino tiene leyes, tiene mandamientos, tiene principios. Ese reino se maneja de manera diferente a las leyes y a los preceptos y a las instrucciones que se aplican en esta tierra. En ese reino operan leyes divinas. Y lo que Dios quiere es que nosotros, como hijos de Dios, seamos promotores de la justicia, promotores de las leyes divinas, para que atraigamos el cielo a la tierra, para que atraigamos la bendición celeste a esta tierra. Por eso ser hijo de Dios es un gran compromiso y un gran privilegio, una gran distinción, porque tenemos que tener el comportamiento, el carácter y desarrollar obediencia en nuestra vida para agradar a nuestro Padre, haciendo
su voluntad, no la nuestra, sino la voluntad del Padre. Y entonces nos dice, busquen primero su reino. Pero viene la segunda instrucción y dice, y su justicia. Y entonces dice, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que el Señor promete cuando buscamos su reino y su justicia? Que haya una dimensión de abundancia, una dimensión de prosperidad, una dimensión de bienestar, una dimensión de protección. Cuando vemos entonces lo que el Señor nos enseña aquí, necesitamos nosotros como creyentes, como personas, vincularnos, conectarnos, creer, recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador, para que nuestra vida sea incorporada a esa dimensión celestial. Hay que recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo. Hay que confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Y hay que caminar en las pisadas y en el ejemplo que nuestro Señor nos enseña. Y entonces nuestra vida tendrá esa filiación divina, esa conexión divina. El apóstol Juan lo explica en 1 de Juan 2:29, en esa epístola que él escribe. Dice, si sabéis que Él es justo, fíjese, ustedes deben de tener este conocimiento, tienen que saber que Jesucristo es justo. Él estuvo en esta tierra y practicó la justicia. Él amó la justicia. Él no se complació con los injustos. Él no se complació con los abusos. Él no se complació con los extremismos. Él fue justo. Y entonces nos dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todos los que practican la justicia, dice otra traducción, son hijos de Dios. Dice otra traducción, el cristiano debe vivir como hijo del Padre, ya que ha concedido la participación de la filiación divina. Y si sabéis que Él es bondadoso, sabéis también que todo el que practica el bien ha nacido de Él. Entonces, cuando vemos esta declaración, nuestro Señor nos enseña a buscar su reino y a promover la justicia, ser practicantes y promotores de la justicia. Esa palabra justicia, usted puede buscar en diferentes diccionarios, diferentes conceptos, pero hay uno muy claro en la Escritura. Esa palabra en el hebreo es tzedek, que es justicia, pero el rey David lo explicó de esta manera, porque si el Señor nos enseña a que busquemos la justicia, la practiquemos, entonces el rey David lo explica en el Salmo 89:14 y nos dice, la justicia es el cimiento del trono de nuestro Creador, la cual contiene códigos, leyes y virtudes para que el hombre camine de forma recta. Vuelvo a repetir esta descripción
porque esto nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra para que tengamos garantizado una dimensión de abundancia. Podríamos llamarle así. Este es uno de los secretos de la abundancia. Este es uno de los secretos de la prosperidad. Y la mayoría de las personas, si algo anhelan en su vida, es vivir en abundancia. Eso creo que todos lo anhelamos. Vivir en una dimensión próspera. Vivir en una dimensión de bienestar. Entonces, si el Señor nos dice, busquen el reino, busquen estar conectados con ese reino, pero también la justicia. También ustedes tienen que practicar y promover la justicia, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo? Se abre la puerta de la abundancia, para que no haya preocupación, angustia, para que no haya esa ansiedad, esa desesperación. Ustedes habilitan esa puerta de la justicia, la practican, y entonces el portal de la bendición comienza a fluir. Entonces el rey David nos dice, el trono de nuestro Creador. Y acuérdense que cuando habla en esos términos, nos habla de mensajes que debemos nosotros de recibir, comprender y llevarlo a la práctica. Un trono representa poder, autoridad, dominio, distinción. Representa elevación. Un trono representa esa majestuosidad. Entonces, cuando el rey se sienta en su trono, entonces manifiesta una posición de gloria. Entonces, lo que el Señor está diciendo, cuando ustedes se conectan con ese reino, deben de entender que la base, el sustento, el cimiento de ese trono está basado en códigos, leyes, virtudes, para que el ser humano camine de forma recta, próspera, en armonía con Dios y con sus semejantes. El trono de Dios está compuesto de códigos, leyes y virtudes para que el ser humano camine de forma recta, próspera, en armonía con Dios y con sus semejantes. Entonces, cuando el Señor dice, buscad el reino y su justicia, nos está diciendo, aprendan los códigos, aprendan las instrucciones, aprendan las virtudes que los hacen caminar en forma recta. Sean obedientes a esos códigos, a esas leyes, practíquenlas y promuévanlas. Es lo que el Señor nos dice esta mañana. Entonces, Tzedek, que es justicia, todo aquel que quiere obedecer estos códigos, leyes y virtudes, se convierte en un tzadik, en un justo. Porque el tzadik guarda y obedece las leyes divinas. El tzadik constantemente trabaja para rectificar su carácter. Constantemente modifica, hace cambios en su forma de ser. Un tzadik es un representante, es un hombre que promueve la justicia
y es un representante de la bondad divina. Ese es un tzadik. Y por eso cuando el apóstol Juan nos enseña y nos dice, ustedes saben que el Señor fue justo, fue un tzadik. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo desarrolló la justicia en esta tierra. Desarrolló la bondad divina. Y ahorita lo vamos a entender con mayor claridad, que es practicar la justicia, porque eso es lo que el Señor nos enseña en esta mañana, a que nosotros guardemos las leyes divinas, obedezcamos a las instrucciones. Por eso el Señor dijo, yo no hablo, yo no enseño, mi enseñanza no es mía, mi enseñanza es la que el Padre me ha dado. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo vine a promover el reino de Dios y su justicia. Y ahora nos enseña a nosotros a promover su reino y su justicia. Él desarrolló obediencia. Lo dice Hebreos 17. Para hacer, oh Dios, tu voluntad, yo he venido a esta tierra. En el rollo, o sea, en la Torá del libro está escrito de mí. Está escrito que para hacer la voluntad, para obedecer los mandamientos, vino nuestro Señor y ahora Él nos enseña esto. Por eso nos dice, no tienen ustedes que preocuparse por las cosas externas, ni por los alimentos, ni por la bebida, ni por el vestido, ni cosas que ustedes necesitan, porque el Padre que está en los cielos, vuestro Padre celeste, sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad. Lo que tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos es de promover su reino y de practicar la justicia. Porque esto atrae la abundancia, esto atrae la prosperidad a vuestras vidas. Cuando uno de los reyes de los imperios, el imperio babilónico, Babilonia ocupaba una total admiración de las demás naciones y fue un imperio que llevó cautivos a mucho del pueblo de Dios. Pero este rey se desconectó. Este rey fue afectado por el terrible orgullo, por la soberbia. La grandeza de su reino la atribuyó hacia su persona. No le dio la gloria a Dios, no reconoció que por Dios uno existe en esta tierra, no reconoció a su Creador y entonces él pensó que por la habilidad, la sabiduría, el poder, la influencia, las conexiones que él tenía, él había crecido, había desarrollado y había logrado un enriquecimiento y un poder máximo en ese tiempo. Pero el Señor le envía un mensaje anticipado en donde le está diciendo, tú eres un árbol frondoso, sí, pero va a ser cortado ese árbol. Ese árbol se ha vuelto injusto. No ha practicado la justicia, ni ha promovido la justicia. Por eso aquí es donde debemos de entender, comprender, y los creyentes en la palabra de nuestro Dios debemos de comprender esto. Cuando un gobierno promueve la justicia, tenga clara seguridad que Dios lo va a respaldar para que el pueblo sea próspero. Cuando un gobierno promueve la ayuda a los necesitados, a los pobres, tenga clara seguridad que Dios va a promover una dimensión de abundancia para ese país. Cuando en una congregación se promueve, una congregación cristiana, promueve la ayuda a los necesitados,
tenga clara convicción que se abre el portal de la abundancia. Cuando una familia promueve la ayuda y extiende la mano para ayudar al necesitado, tenga clara seguridad que esa persona entra en la dimensión de la justicia y entonces la prosperidad se le prolonga. Miren lo que dice Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 27. Le está dando un consejo al rey. Qué importante es el consejo a tiempo. Qué importante es que el oído escuche el consejo. Lamentablemente, las personas tienden a ignorar el consejo. Tienden a cerrar el oído y a no comprender que nuestra existencia en esta tierra no puede subsistir sin el consejo divino. Mire lo que le dice este sabio, un profeta sabio. Le da un consejo al rey y le dice: por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Y esta palabra la está enviando Dios a muchos de vosotros. Por tanto, que este consejo sea grato para tu vida. Le dice: pon fin a tus pecados. Pon fin a ese pensamiento orgulloso. Pon fin a la soberbia. Pon fin a la arrogancia. Pon fin a la indiferencia. Pon fin a la crueldad. Pon fin a la violencia. Pon fin a la dureza de corazón. Dice, haciendo justicia. ¿Qué le está diciendo? Tienes que acordarte de los pobres, porque así lo dice más adelante. Muestra misericordia a los pobres. Muestra misericordia al necesitado. Muestra misericordia al débil, al que está enfermo. Muestra misericordia al que requiere de tu apoyo, de tu ayuda. Y entonces dice, quizás sea prolongada tu prosperidad. Entonces aquí hay otro vínculo, otra relación, un mensaje que nos dice, cuando tú pones fin a tus pecados, a tus errores, cuando tú reflexionas que lo que estás haciendo te va a llevar a una destrucción, cuando tú pones esa reflexión interna y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde me va a llevar esto? ¿A dónde voy a terminar con este tipo de conducta? ¿Cuál es el final de este tipo de vida que estoy llevando? Y dice, y si practicas la justicia, si haces justicia, mostrando misericordia ante la necesidad. Fíjese, aquí esto es lo que el Señor nos enseña en esta mañana. Por eso dice, busca el reino y su justicia. ¿Y qué es la justicia? El poner en práctica los códigos, las leyes, los principios del reino, llevarlos a la práctica y promoverlos. ¿Y qué nos enseña el Creador? ¿Qué es la justicia? Mostrar misericordia ante la necesidad. Mostrar bondad al necesitado. Y entonces la prosperidad se prolonga, se aumenta. La prosperidad se hace visible. Entonces, vamos a ver cómo nuestro Dios busca representantes de su justicia en esta tierra. En el libro de Levíticos 19:9 dice, cuando siegues la mies, o sea, cuando tú tengas tus cosechas de tu tierra,
No segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. O sea, no vayas tú a recoger todo, vas a dejar una parte. Mire, qué enseñanza Dios le dio a su pueblo, y muchos de ellos lo practican, porque ayudan a los necesitados. Se hacen presentes ante la necesidad. Y miren lo que dice el versículo 10, Levíticos 19:10. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Y viene la firma del Creador, dice, yo soy el Señor vuestro Dios. En donde dice Señor aparecen las 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo? Yo quiero que ustedes me representen en la tierra, porque están conectados con un Padre Celestial que no es mezquino, que no codicia lo que tiene el otro. No, nuestro Padre es misericordioso. Cuando tú otorgas algo ante la necesidad, te conviertes en un representante de ese reino. Y podemos ver en ese ejemplo de este jovencito, cuando hay una necesidad de dar de comer a más de 5,000 personas, él tenía muy claro esto. Dijo, hay una necesidad. Hay que apoyar con algo. Sé que estos 5 panes y 2 pececillos, humanamente hablando, no va a alcanzar. Pero si interviene la mano poderosa de Dios, entonces estos 5 panes van a multiplicarse. ¿Qué hubiera pasado si ese jovencito, con sus 5 panes y 2 pececillos que él llevaba en su bolso, dice, no, pues yo tengo con qué alimentarme? Así es que pues cada quien que viva, o cada quien que pague su consecuencia por el descuido de no traer provisión. Un pensamiento terreno así se comporta. ¿Yo por qué voy a dar de lo mío a los demás? ¿Yo por qué voy a dar de lo que a mí me ha costado al extranjero, al menesteroso, al que no tiene? ¿Por qué? Ese es un pensamiento totalmente diabólico. Porque Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Y se complace con la muerte, las desgracias. ¿No ve usted cómo tantas noticias negativas solo promueven muerte, desgracias? Llenos están los canales de televisión de noticias falsas, promotores de la muerte, promotores de la mentira, promotores del engaño. ¿Quién es su padre? Satanás, el padre de la mentira. Y por eso Dios le enseña a sus hijos a promover la vida, a promover las buenas noticias del reino, que es el Evangelio, y a promover la justicia. Y la justicia tiene que ver con la ayuda al necesitado. Y la firma del Creador dice, ese es mi hijo, el que colabora, el que contribuye. Es que no tengo mucho. Cuando tú te vuelves sensible a la necesidad del otro, por eso el Señor nos enseña y dice, si en tu mano está el poder ayudar y vienen a pedirte y tú le dices, vamos a orar solamente, vamos a orar y ve. No, el Señor dice, ayúdale a orar, pero también contribuye, colabora con algo. Coopera con algo para que esa persona tenga una respuesta. Y entonces tú le estás abriendo la puerta
Estás abriendo el portal de la abundancia. Este jovencito dijo, tengo 5 panes. Yo los pongo en las manos del que pueda hacer un milagro. Y entonces no tardó, no fue pasivo, no fue negligente, no fue insensato y le dijo a uno de sus discípulos, yo coopero con 5 panes. Probablemente haya más personas que traigan ahí otro pan y podemos sumar para que repartamos a los que tienen hambre. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esa acción? Porque este jovencito tenía muy claro que el practicar la justicia, y practicar la justicia es ayudar ante una necesidad. Y entonces vemos cómo el Señor lo conecta con el Padre. Dice que dio gracias. Lo conecta con el cielo. Ese recurso tuvo una conexión celeste, porque hubo una oración que conectó. Y cuando hubo esa conexión con el cielo, entonces vemos cómo el Señor le ordena a sus discípulos, repartan. No dijo, bueno, son 5 panes, nosotros son 12 apóstoles y conmigo somos 13, pues lo vamos a dividir entre nosotros. Ya ofrendaron estos 5 panes, nosotros aquí guardamos esos 5 panes porque tenemos hambre y aquí nosotros nos los vamos a consumir. No, el Señor lo recibe y comienza a activar la justicia y reparte ante la necesidad. Y dice que ese milagro hizo que hubiese una satisfacción, porque así lo dice la palabra, quedaron todos satisfechos, llenos, estuvieron saciados. Pero viene la respuesta del cielo también. Dice que el Señor dijo, no se debe desperdiciar nada. Eso es justicia también. No se debe de derrochar nada. No se debe de usar el recurso para la presunción. No debe de caer a tierra el pan. No debe de contaminarse nuestros recursos con las ideas de la tierra. Quiero más, aunque haya una necesidad muy grande. No es pensar solamente en uno. Eso se llama egoísmo. Eso se llama ser promotores de la insensibilidad. No, nosotros tenemos que ser promotores de la justicia. Poner en práctica sus códigos, sus leyes, sus mandamientos, porque ese es el cimiento del trono de nuestro Dios. Y entonces vemos cómo ese jovencito, al otorgar 5 panes, 2 pececillos, en las manos del Creador, conectado con el cielo, hubo satisfacción, hubo alimentación para más de 5,000 personas. Y vemos, amado pueblo de Dios, cómo el Señor da la instrucción y dice, recojan los sobrantes, que no se quede al desperdicio, no. Los sobrantes, recójanlos. Y llenaron 12 cestas de pan. ¿Cómo es esto? Pues esa es una lección que Dios nos da. El portal de la abundancia tiene que ver en la manera en que tú portas, caminas, persigues la justicia. Buscas la justicia. Por cuanto has amado la justicia, el Padre que está en los cielos
te blinda, te protege con un manto de alegría. Te protege con un manto de bendición. Y vemos entonces cuando nuestro Señor Jesucristo comienza ese proyecto de atraer la bendición a la tierra, llegó en un momento en donde el Imperio Romano había imperado, había inyectado tanto, había contaminado tanto a la mente del pueblo hebreo con prácticas totalmente desconectadas de los códigos y leyes divinas. Entonces vemos cómo, en primer lugar, envía al profeta Juan el Bautista, preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo, promoviendo el arrepentimiento, promoviendo la conexión con el cielo, porque eso es lo que significa arrepentimiento, volver a la conexión con el cielo, buscar la conexión con el cielo, es lo que representa Teshuvah. Volver a conectarte con los principios y mandamientos del cielo, caminar en forma recta y en forma ordenada como lo ordena el Creador. Y entonces les da un mensaje el profeta Juan el Bautista a esas personas que iban a escuchar este sermón, este mensaje, esta enseñanza. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice cómo el Señor les estaba diciendo, no están dando buen fruto. El fruto que ustedes están dando no es bueno. No es un buen fruto. Ese fruto que ustedes están dando está contaminado con muerte. Está contaminado con señalamientos de acusaciones. Ese fruto no tiene misericordia. Ese fruto que tienes no es bondadoso. Ese fruto que ustedes tienen, estoy parafraseando esto por lo que representa, lo que representó en ese momento el Imperio Romano contaminando o afligiendo u operando de manera terrible sobre el pueblo de Dios. El pensamiento romano en ese entonces era un pensamiento cruel, violento, de abuso, de conquista, de querer tener posesión a lo que fuera, destruyendo a las personas. Y ese pensamiento sigue operando en nuestro tiempo, cuando la gente quiere lograr algo pisando a quien se le ponga enfrente. Ese es un pensamiento totalmente diabólico, de abuso, sacando ventaja a los demás, buscando lo suyo, no manifestando bondad, queriendo lograr objetivos con trampas, con falsas ilusiones, promoviendo imágenes, promoviendo el nombre de la persona como si fuera dando una careta que no es. Eso es hipocresía, eso es falsedad. Entonces, todo eso se movía en el tiempo cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio. Y entonces dice que las multitudes, estoy leyendo Lucas 3:10, dice que las multitudes que oyeron el mensaje le preguntaron, ¿qué pues haremos? Ya no queremos vivir bajo esta opresión, no queremos estar bajo el yugo de la esclavitud, no queremos ser manipulados por Roma, no queremos estar desarrollando conductas
que no son gratas ante el Creador. ¿Qué haremos? Y entonces mire lo que responde. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, comparta y haga lo mismo con el que no tiene que comer. ¿Qué le está diciendo? Tenemos que promover la justicia. Tenemos que promover el pensamiento del cielo en la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo nuestro Padre Dios a nosotros? Hay que buscar el reino y su justicia. Hay que practicar. Hay que poner por obra sus instrucciones. Yo termino con esta declaración que hace el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, que fue un judío, y dijo lo siguiente en Santiago 1:27. La religión pura e intachable delante de nuestro Dios y Padre es: si tú eres un practicante, si tú eres un hombre, una mujer que está conectado con la enseñanza del reino de Dios, estoy parafraseando esto, lo que Dios quiere, lo que Dios ministra, lo que Dios enseña a su pueblo es que se visite a los huérfanos, se atienda a las viudas en sus aflicciones y promueva la justicia para que el mundo sea guardado de todas las contaminaciones de la maldad. Ahora, miren lo que dice el capítulo 4, versículo 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo vine a darles ejemplo de lo que es amar la justicia, buscar la justicia, promover la justicia. Fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió a la tierra. Y ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces esto garantizará que el portal de la abundancia, el portal de la bendición, no se cierre. Haz una breve reflexión, amado hermano, amado amigo. Haz una reflexión. ¿No será que en tu vida solo has estado queriendo que te ayude la gente y tú no estás ayudando? No estás correspondiendo con lo que Dios te ha dado. Dios quiere que tú obedezcas los códigos y leyes porque son el cimiento de su trono y llévalos a la práctica desarrollando la justicia. Colabora, contribuye, apoya ante una necesidad. Sé sensible, no manifiestes dureza. Hay personas a tu lado a las cuales tú puedes apoyar. Hay personas a tu lado a las cuales tú puedes contribuir. Hay personas que están pasando por una necesidad. Tú puedes hacer una oración. Tú puedes otorgar una ayuda. Tú puedes dar un consejo. Todo eso es ser promotor de la justicia. Cuando tú te conviertes en un promotor de la justicia, vive la justicia,
No tienes por qué, no tiene la ansiedad, no tiene cabida la preocupación ni la angustia en el corazón del hombre y la mujer de Dios, porque tu vida está conectada con la justicia. Has amado la justicia, por tanto, el Señor coloca en sus hijos un manto de alegría, un portal de abundancia. Si algo quiere Dios, es que seamos representantes de la justicia, haciendo el bien, ayudando al débil, contribuyendo con las viudas, con los huérfanos, orando por los enfermos y apoyándoles. Porque eso es lo que el Señor nos enseña. Y entonces, el portal de la bendición está activa para su pueblo. Practiquémoslo, hagámoslo. ¿Te enteras que hay una necesidad? ¿Te enteras que hay un necesitado? ¿Te enteras que hay que colaborar? ¿Te enteras que hay que apoyar en algo? Sé sensible. Y eso hará entonces que el cielo esté abierto. ¿Qué testificó este muchachito? Cuando dio 5 panes y recibe como recompensa 12 cestas de panes. ¿Qué aprendió y qué le enseñó ese jovencito a sus hijos, a sus nietos? Que hay un Dios justo, que se compadece y apoya a los necesitados, y tú te vuelves un representante de ese Padre que está en los cielos, y entonces el Padre que está en los cielos te mira como un hombre justo, ayudando, y entonces tu prosperidad se prolonga, se aumenta, florece, porque ese círculo de la abundancia, ese fluir de la abundancia, constantemente está trabajando a favor de los hijos. Dejo este consejo, dejo esta palabra, dejo esta administración que el Señor nos ha dado en esta mañana, y que en el momento en el que tú pones por obra la palabra, el cielo se abre, el cielo responde, el cielo se activa para que veas el fruto de la obediencia. Hagamos una oración por las diferentes necesidades, problemas, aflicciones que estás pasando. Toma en cuenta que Dios sabe de qué cosas vosotros tenéis necesidad, pero es necesario que reconozcamos con nuestras palabras y que le pidamos la ayuda al Creador. Creyendo vamos a recibir el milagro, creyendo vamos a recibir la respuesta, porque para Dios no hay nada imposible. Hacemos esta palabra de oración y tenga claro, tenga esa fe de que Dios te sale al encuentro con noticias de bien. Padre nuestro, hermoso Dios que estás en los cielos, creador de los cielos y de la tierra, para ti no hay nada imposible. Hoy en esta mañana ponemos en tus manos cada petición, cada necesidad, cada circunstancia, cada ansiedad que vive tu pueblo, tus hijos. Dios bueno, de manera muy especial, abrázalos ahí donde ellos se encuentran, ante el desconcierto, la turbulencia, la amenaza, el diagnóstico negativo, ante esa opresión o infección de virus, bacterias, enfermedades, intoxicaciones, que generan desconciertos y turbulencias en los pensamientos y en el corazón. Dios de la gloria, que tu mano poderosa sea extendida en este momento, allí donde se encuentran tus hijos. Tócalos, abrázalos, consuela sus corazones. Seas tú enviando la salud, la sanidad, la fortaleza, la restauración a esos órganos dañados. Seas tú, Señor, generando el milagro de la transmutación de órganos.
Si hubiese necesidad de hacer un cambio de órganos, Padre bueno, tú lo puedes hacer. Tú eres el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el Dios creador. Padre bueno, ponemos en tus manos a tus hijos, a los matrimonios que están pasando por un momento adverso en su relación. Pensamientos de divorcio, de separación, sean cancelados en el nombre de Jesucristo. Declaramos vida y vida en abundancia en las relaciones de tus hijos. Guarda su economía. Guarda, mi Dios, las finanzas de tus hijos. Líbrales de asaltos, robos. Líbrales de violencia. Líbrales de trampas y de engaños de esas personas que quisieran, Señor, dañarles en su economía. Tu mano poderosa se hace presente librando a tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, amado Dios. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, recuerden que nuestro Padre Dios es bondadoso, misericordioso, y Él atiende ante vuestras necesidades. Antes de despedirme, quiero recordarles que este próximo sábado reiniciamos nuevamente con nuestras oraciones de intercesión, reuniones de oración e intercesión, este sábado a las 6 de la mañana. Y el próximo domingo tendremos nuestra reunión. Nuevamente retomamos estas actividades. Este próximo domingo, nuestra reunión de Santa Cena, recordando el pacto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con su pueblo, y haremos esa celebración especial al Creador, reconociendo su gran amor hacia nosotros. Así es que les invitamos para que nos acompañen. El sábado a las 6 de la mañana estaremos clamando a nuestro Padre Dios, y el domingo a las 4 de la tarde estaremos celebrando este pacto, y tenemos clara seguridad que la presencia divina se hará presente haciendo milagros, otorgando bendiciones y también su consejo llenando vuestros corazones. Que el Señor te permita tener un día extraordinario, que el Señor te respalde en todas tus actividades, que el Señor resplandezca con su hermosa luz para que todas las obras de las tinieblas y de la maldad se hagan a un lado y que tú estés en un blindaje de bendición. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.